Buenas, bueno, vamos a continuar con la clase, haciendo otra vez el repaso rápido de lo que vimos en la primera parte, ¿verdad? Hablamos de la introducción a la gestión de residuos hospitalarios. Nosotros habíamos hablado que los residuos son todo los desechos generados en cualquier actividad de atención de diagnóstico y de investigación que se realice en algún tipo de instalación de salud. Hay tres tipos de riesgo, ¿verdad? Que uno evita haciendo una buena eliminación de estos desechos, que está el riesgo sanitario, que era el riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad infecciosa, algún tipo de patógeno, el riesgo ocupacional, que habíamos hablado que son los riesgos que pueden ocasionar mediante una lesión, un accidente cortopunzante, y riesgo ambiental, ¿verdad? Contaminación del agua, del suelo, ya sea por químicos tóxicos, por algún tipo de fármaco que se esté utilizando. La clasificación general y el principio de segregación, habíamos hablado que la regla de oro de la segregación está en dos grupos principales. Están los residuos no peligrosos, que correspondían al 80-85% del total, y ahí entraban, ¿verdad? Lo que es el papel, el cartón, plásticos, todo lo que no esté contaminado con fluidos de pacientes. Todo eso debe ir en bolsas negras, y los residuos peligrosos, que corresponden al 10 al 15, el 15 al 20%, perdón, que son los que poseen algún tipo de riesgo, ya sea infeccioso, químico o físico. Habíamos hablado que los riesgos o los residuos de riesgo biológico infeccioso son todos los materiales que hayan entrado en contacto con fluidos corporales o con patógenos. También hablamos de que todos los materiales o cualquier cosa que esté contaminado con algún tipo de fluido de algún paciente, por más que el paciente no tenga ningún tipo de enfermedad, se tiene que tratar como patógeno, o sea, como infeccioso. O sea, no hay que, no porque el paciente diga, no, yo no tengo nada, no estoy enfermo, uno va a agarrar con su mano sin guantes o lo que sea. Todo se manipula como si fuera patológico. Entonces incluye todo este tipo de materiales que estén contaminados. El manejo obligatorio es en contenedores de bolsas rojas, que deben ser resistentes, se deben cerrar de forma hermética, y deben ser impermeables. Tres cuartas partes de lo que es la bolsa se tiene que llenar, y luego ya se tiene que desechar. Luego hablamos de los residuos cortopunzantes, que son todos los residuos que pueden presentar tanto un riesgo biológico como un riesgo físico, porque nos pueden lesionar, o sea, puede ocasionarnos una punción o algún tipo de corte, y además de eso puede llegar mediante ese corte a ser una puerta de entrada para algún tipo de patógeno. Ahí entran las agujas, los bisturís, las ampollas rotas, ¿verdad? Todo eso entran, ¿verdad? Se tienen que eliminar en un contenedor rígido, ¿verdad? Generalmente son cajitas de cartón o de plástico hoy en día, en donde se desecha, ¿verdad? Tampoco se tiene que llenar dos tercios, ¿verdad? De lo que es la caja, es la que se tiene que llenar para poder ya cerrar y eliminar. Los residuos químicos y farmacéuticos, ¿verdad? Incluyen todos los medicamentos que puedan tener, o todos los desechos que puedan tener un riesgo toxicológico. Ahí entran todo lo que es reactivo, ya sea de farmacia, de laboratorio, algún tipo de medicamento que se utilice para lo que es algún tipo de tratamiento, como por ejemplo lo que son las quimioterapias, y todo eso se tiene que almacenar. O sea, no es que se deseche directamente en el desagüe, eso se almacena y luego las empresas externas, ¿verdad? Una empresa externa, lo que es especializada, ¿verdad? En este tipo de desechos, es la encargada de buscar de estos establecimientos de salud, y luego desecha, ¿verdad? Ya sea neutralizando químicamente, ¿verdad? Estos desechos, o de forma física, ¿verdad? Que la incineración es la más común. Luego están los procedimientos y normativas. El proceso de gestión sigue un flujo secuencial estricto. Comienza primeramente con la segregación en la fuente. Como habíamos dicho, la fuente es el lugar en donde se genera este tipo de desecho, ya sea un consultorio, una urgencia, la terapia, laboratorio,
sale a rayos X, ¿verdad? Esa es la fuente donde se generan los residuos. Ahí uno ya tiene que ir segregando y distribuyendo los distintos tipos de residuos. No es que uno tira todo en una misma bolsa y después vienen los de la parte de limpieza y son ellos los que tienen que ir separando, sino que uno tiene ya en la fuente, en el lugar donde se genera residuo, tiene que ir separando. Los que generan los residuos ya tienen que ir eliminando de forma correcta. Continúa con la recolección interna a través de rutas sanitarias definidas. eh, Pasa al almacenamiento central temporal, que es un lugar donde se almacenan todos los residuos de forma temporalmente en aproximadamente 48 a 72 horas en condiciones controladas y luego se procede al tratamiento, como por ejemplo ya sea la esterilización o la incineración para inactivar, ¿verdad?, los distintos patógenos. O en todo caso, si el hospital o la instalación no posee ningún tipo de forma de esterilizar o incinerar, se contrata ahora una empresa, ¿verdad?, especializada en recolectar este tipo de desechos, ¿verdad? Y finaliza con la disposición final en rellenos sanitarios de seguridad. Como le dije, no todos los hospitales poseen, ¿verdad?, este lugar, ¿verdad? Porque tiene que ser un lugar, un espacio físico importante donde se pueda eliminar y generalmente se opta por contratar, ¿verdad?, empresas destinadas justamente a este rubro. Marco normativo y responsabilidad legal. La gestión de los residuos es una obligación legal regida por una normativa sanitaria y ambiental de la jurisdicción, ¿verdad? Que establece los procedimientos, los colores, ¿verdad? Como les dije hace rato, que el color rojo o blanco es para residuos patológicos, el color negro para residuos normales, las cajas son para materiales cortopunzantes y tiempos máximos donde uno puede almacenar. Es obligatorio siempre que la institución implemente un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y contrate únicamente a gestores externos certificados para que verifiquen, ¿verdad?, que el plan o la forma de eliminar, ¿verdad?, este tipo de desechos de las instituciones sea de forma, que sea la forma correcta, ¿verdad? Además, se debe, ¿verdad?, documentar la trazabilidad del diseño mediante un manifiesto de residuos, un documento legal que prueba su destino final correcto. O sea, eso lo que va a hacer es que todo el procedimiento, ¿verdad?, que se está realizando dentro del hospital en lo que corresponde a la eliminación de desechos está bien, ¿verdad? Y al estar bien, ¿verdad?, si hay algún tipo de problemas o algún tipo de brote, alguna enfermedad y se sospeche, ¿verdad?, que es por una falla, ¿verdad?, en lo que es el manejo de los residuos. Si un lugar tiene su manifiesto, ¿verdad?, está documentado toda la forma o todo el procedimiento que tienen, ¿verdad?, y está certificado otra vez por los gestores externos, entonces no va a tener ningún problema la institución. Ahora, si una persona sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que hacer su trabajo y otra vez no hace o no cumple con esas disposiciones, eso ya es una responsabilidad neta del personal que está realizando una mala función, ¿verdad? Eh, una mala función, ¿verdad?, de su trabajo. Pero eso de tener una buena trazabilidad, de documentar todo, o sea, toda la forma en que tiene un hospital de eliminar y de tratar sus desechos, eso va a blindar bastante en lo que es la responsabilidad legal que va a tener un hospital ante cualquier tipo de problemas que pueda ocurrir, ¿verdad?, dentro de la institución, ¿verdad? Procedimientos de bioseguridad y EPP. La bioseguridad es fundamental para proteger a los trabajadores. Nosotros ya hablamos muchísimo, tanto en este módulo como en los otros módulos que llegamos a tener, sobre lo que es el equipo de protección personal, el personal que realiza la recolección y el transporte
de utilizar un equipo de protección personal reforzado, ya sea guantes industriales, delantal impermeable, una protección ocular, ¿verdad? Para tareas de alto riesgo, ¿verdad? Se destaca siempre lo que es la necesidad de capacitación constante, ¿verdad? De contar con un protocolo de contingencia claro para la acción inmediata en caso de que haya algún tipo de accidente. Ahora, o sea, uno tiene que saber qué hacer en el momento que agarra y alza una bolsa y había sido, se tiró una aguja ahí y el personal de limpieza agarra, toca lo que es la bolsa y siente un pinchazo, ¿verdad? Y ve que es una aguja. O sea, uno tiene que saber qué hacer mediante el protocolo, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Dentro de lo que es la institución, ¿verdad? O sea, no es que le pinchó nomás y yo dejo. O sea, uno tiene que actuar de forma rápida justamente para prevenir cualquier tipo de, de contagio, ¿verdad? Entonces, eso es una de las primeras cosas, ¿verdad? Que uno cuando entra a trabajar tiene que saber, tiene que preguntar y capacitarse, ¿verdad? Porque es una cosa que puede llegar a pasar, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que nunca les pase, ¿verdad? Pero puede llegar a pasar y si en el caso que pase, uno tiene que saber qué hacer, ¿verdad? Porque no es dejar pasar y a los 2, 3 días ahí yo cuento, ¿verdad? Sino que tiene que contar en el momento que pasa, ¿verdad? Porque los tiempos para las distintas enfermedades es bastante importante, ¿verdad? El triple impacto del cumplimiento, cumplir con todo esto tiene beneficios, claro, me faltó un espacio ahí. Sanitariamente, rompe lo que es la cadena de infección y protege lo que es la salud del personal. Como habíamos hablado, nos va a proteger de cualquier tipo de contagio, de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Ambientalmente nos va a evitar que las toxinas, ¿verdad? Y metales pesados puedan llegar a los ecosistemas y promueve lo que es la sostenibilidad. Y luego está la legal financieramente, ¿verdad? Que protege a la institución de sanciones graves. Como les dije, tener un buen protocolo, tener documentado cómo uno realiza todo ese proceso de eliminación de desechos va a blindar a lo que es el hospital y le va a dar también una buena reputación, ¿verdad? En lo que es el manejo de desechos. El cumplimiento no es un gasto, sino es una inversión. Eso siempre va a ser una inversión ética y económica también en lo que respecta a la seguridad y calidad también institucional. Rol y responsabilidad de todos. La responsabilidad de lo que es la gestión es compartida y es jerárquica, no es netamente de la parte de limpieza, ¿verdad? El generador, ¿verdad? El personal de salud que genera los residuos en las distintas áreas de los hospitales tienen la responsabilidad primaria porque ellos son los encargados de clasificar correctamente los desechos en el momento que producen estos desechos, ¿verdad? Luego está el gestor interno, que es el personal de limpieza. Ahí ellos tienen la responsabilidad de transportarlo de forma correcta y segura. Y luego está la gerencia, que tiene la responsabilidad integral de proveer todos los recursos, ¿verdad? Que el personal de limpieza va a necesitar, de capacitar al personal de limpieza y también al personal de salud, obviamente, que es el generador. Y lo que es también la supervisión, de supervisar que se esté cumpliendo con el protocolo, ¿verdad? Que está rigiendo dentro del hospital. La conclusión y la llamada a la acción. Como conclusión se reafirma que lo que es la gestión integral de residuos hospitalarios es un indicador clave de lo que es la calidad y el compromiso de la institución con la vida y la seguridad. El éxito se basa en la disciplina, en la segregación y el conocimiento de las normas, de la forma en que se tiene que proceder, tanto desde que se genera el desecho, el residuo, hasta que se elimine el residuo, ¿verdad? Se finaliza con una llamada a la acción clara. Cada uno tiene que asumir su rol y comprometerse
a revisar y corregir cualquier práctica incorrecta en el área de trabajo. Ustedes, como la parte de limpieza, si ven que en un área específica se está desechando mal, se están tirando gasas con sangre en una bolsa negra, ustedes tienen la obligación de comunicar eso, ya sea al supervisor del área o también al supervisor de ustedes, para que pueda, ¿verdad?, coordinar ya sea una capacitación con el área específica o ver si es un personal específico el que está realizando la mala práctica, entonces hablar con ese personal y corregir también ahí cualquier práctica incorrecta. Y bueno, hasta acá la clase de hoy. No sé si tienen algún tipo de consulta. Si es que no tienen consulta, ya les libero. Profe, una consulta. Sí, ¿Podrías explicarme cómo era el tema de la tarea? ¿Qué es lo que hay que hacer? Averiguar. es averiguar. Espérame que un ratito porque se me colgó Es hacer generalidades. Espérame que te voy a ver, te voy a decir bien. Mm. Se tienen tiempo hasta el día del examen. Sí. Ah, un ratito. Mm. Tienen que hacer generalidades de algún tipo de método de esterilización. Por ejemplo, si eligen el autoclave, tienen que hablar de cómo funciona el autoclave, o sea, cuál es el principio del autoclave, si usa, qué usa para esterilizar, usa vapor de agua, algún químico y cómo funciona. O sea, es netamente eso, las generalidades de algún método de esterilización. Hablar, por Ah, ejemplo, bueno. del autoclave, entonces habla, el autoclave se utiliza para esterilizar, el método que utiliza es el calor húmedo, a cuántos grados trabaja y cosas así. Cortito nomás, no hace falta que sea largo. En una hoja ya es más que Bueno, suficiente. bueno, profe. Dale. Y la próxima clase luego Dale. ya es el examen, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, otra consulta. Eso nomás, profe. Bueno, entonces, Muchas gracias. dale, dale, dale. Chau, chau. Buenas noches. Hasta luego.